Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. Lo seguimos haciendo entrando y profundizando en ese misterio de las llagas de Cristo, metiéndonos en las llagas del Señor, donde podemos contemplar, adorar ese misterio de amor y de redención para cada uno de nosotros. Entrar en su costado, especialmente, pero entrar en todas sus llagas, es entrar en el misterio de la redención. Es comprender la pasión no como un dolor, sino como un misterio de amor, como decíamos la semana pasada. Entrar en ese misterio del amor y experimentar cómo Jesús más amó que padeció, como nos dice el santo. Y es poner toda la conciencia en que el Señor nos busca, nos acorrala con su amor, nos ama, nos introduce en la intimidad del amor. Y San Juan de Ávila, gran devoto de la pasión del Señor, nos quiere ayudar a nosotros a entrar en esa llaga de Cristo, a encontrar la llaga de Cristo consuelo, fortaleza, esperanza, descanso, aliento. Y la semana pasada contemplamos cómo las llagas de Cristo son lugar de nuestro refugio, viendo cómo en el proceso de la vida espiritual es necesario no tener nada que ver con el mundo y encontrar el refugio y el descanso no en las cosas del mundo, sino precisamente en las llagas de Cristo, en el corazón del Señor. Pero hoy vamos a contemplar también cómo las llagas de Cristo son fuente de sanación y de perdón. Las llagas son, de alguna forma para nosotros, esa fuente de perdón y de sanación interior. En las llagas de Cristo encontramos una puerta abierta que se nos abre para la intimidad y para el amor. Por esto vamos a entrar sencillamente, pero al mismo tiempo con delicadeza y con humildad, en ese misterio de las llagas de Jesucristo como fuente de sanación y de perdón. El hombre experimenta en lo más profundo del corazón precisamente la necesidad del perdón. Todo ser humano es consciente de su debilidad, aunque en muchos momentos intenta disimularla. Existe en nosotros una tendencia al mal, la concupiscencia, que es fruto del pecado original, que no es pecado en sí mismo, pero que todos sabemos que tiende hacia él. Y sufrimos el pecado como una enfermedad. En el Evangelio precisamente nos encontramos con el leproso que se acerca a Jesús, timorato, o con la hemorroísa que, aprovechando el ruido generado por el gentío, quiere tocar a Jesús para encontrar la sanación. O también podemos encontrar ese ciego que en el camino clama al Señor suplicando la misericordia y el poder ver. No solo ver con los ojos físicos, sino también con los ojos del amor, con los ojos del corazón. Por esto, todos estos relatos evangélicos y muchos más, en el fondo buscan el perdón de los pecados. Son de alguna forma una expresión de la sanación. Se busca el perdón de los pecados. Porque precisamente el perdón y la sanación están muy relacionados. En toda la teología católica se relaciona continuamente el perdón y la sanación. Cuando se produce perdón, se produce al mismo tiempo una sanación. Cuando se produce el perdón de los pecados, se encuentra siempre en la curación. Por eso todos los autores espirituales, cuando hablan del pecado, hablan de él como el único mal verdadero, el único mal, la única enfermedad que realmente hunde al hombre es el pecado. Porque el pecado es una ruptura con Dios, es una ruptura con la naturaleza y es una ruptura con la propia persona, con su dignidad radical. Por ejemplo, algunos autores como San Gregorio de Nisa, un santo citado en varias ocasiones por San Juan de Ávila, entienden el pecado como un acto contra la libertad misma y por tanto como una esclavitud a las pasiones desordenadas, donde el corazón se encuentra preso del propio gusto y capricho. Por ello, San Gregorio de Nisa quiere expresarnos esto: el pecado es un acto contra la libertad misma, es un acto que nos esclaviza y de alguna forma desordena nuestras pasiones. Y es así, todos experimentamos esto. Cuando uno peca, todo se provoca una revolución interior en nosotros. Se provoca una revolución que nos ata, que nos acorrala, que nos humilla y que en el fondo nos hace perder la libertad. Cuando pecamos, perdemos la libertad. Es un ataque contra la libertad misma. La persona ya no es libre porque está continuamente atada y supeditada y condicionada por el pecado que ha perdido la gracia en el corazón, el pecado que le ha hecho matar la gracia. El pecado, por tanto, es una ruptura con Dios, con la naturaleza, con nosotros mismos. El pecado, en el fondo, nos elimina, nos quita la libertad, nos hace esclavos de una pasión, de un gusto, de un placer, de una comodidad, nos hace incapaces para el amor. El pecado siempre nos hace incapaces para el amor.
Por esto podemos decir que la experiencia de la misericordia es una sanación del corazón del hombre, de todos sus afectos y deseos. Es decir, la misericordia quiere sanar el corazón del hombre. Y así lo entiende también San Juan de Ávila. Todos los afectos, los deseos, los pensamientos, todo eso se sana con el perdón. El perdón hace que la afectividad humana sea renovada, sea ordenada. Si el pecado incapacita para el amor, pues encierra al hombre en sí mismo y lo oscurece su corazón, el perdón lo llena de vida y lo vuelve a capacitar para el amor. El pecado, por tanto, encierra, el perdón abre. El pecado esclaviza, el perdón libera. El perdón es una puerta que se abre para nosotros, que nos vuelve a devolver la gracia para poder amar. Nos vuelve a capacitar para el amor. Si el pecado nos incapacita, el perdón nos capacita para el amor. Nos llena de vida. Nos llena de vida. Pero es precisamente en la pasión de Cristo donde aparece destacada la misericordia, la victoria de la misericordia. Así San Juan de Ávila lo quiere expresar de una forma especial. San Juan de Ávila quiere acercarnos la cuenta todo de que en la pasión de Cristo encontramos la fuente de la misericordia. Cristo vence donde el pecado manifiesta su violencia. Cristo vence donde el pecado manifiesta su violencia. Y en la hora de las tinieblas, el sacrificio de Cristo se convierte en la fuente de la que brotarán inagotable perdón para nosotros. Es decir, ese costado abierto es la fuente de la que dimana todo el perdón, toda la gracia, toda la sanación interior. Es una fuente inagotable de gracias. Las llagas de Cristo son ese canal de gracia y de misericordia por el que el pecador puede experimentar la sanación interior, el perdón, la paz. Por esto San Juan de Ávila lo manifiesta de una forma muy directa, en una predicación en la víspera del Corpus, donde encontramos esa unión entre el perdón y la sanación, entre ese tocar a Cristo y alcanzar la salud. La experiencia del perdón la encontramos siempre en las llagas de Cristo. Así San Juan de Ávila en el Sermón 37 lo expresa de esta manera. ¿Sabéis, hermanos, qué es tocar al Señor para alcanzar salud de Él? Creerlo con la fe católica, conocer las propias culpas, pesarle de haberles hecho, proponer la enmienda y la confesión, tener confianza que por la llaga de que padeció Jesucristo nuestro Señor en su cuerpo sagrado, manos y pies, que es lo postrero de su vestidura, recibirá perdón de sus pecados y salud de sus llagas, y saliendo a la procesión malo y enfermo, tornará justificado y con salud de su ánima. Tocar a Cristo y entrar en esas llagas de Cristo, tener la confianza de que en las llagas de Cristo encontramos siempre el perdón, encontramos la salud, encontramos la vida. Es un misterio de la pasión del Señor. La pasión siempre trae misericordia, la pasión siempre trae perdón, la pasión trae una puerta abierta a la esperanza. Por esto, recibir el perdón de los pecados es recibir la salud, y lo recibimos de las llagas de Cristo. Es recibir la fuerza de la misericordia, es recibir la grandeza de un amor, la grandeza de un perdón. Es recibirlo todo de Dios, recibirlo todo de Dios. Ahí está el gran misterio del amor, el gran misterio de la misericordia. Ahí está todo. Por esto San Juan de Ávila entiende que las llagas de Cristo son el lugar privilegiado donde podemos experimentar la fuente del perdón y de la sanación, porque perdón y curación aparecen juntos. Se hace necesario para recibir el perdón, pues conocer las propias culpas y el peso de esas culpas, y proponer la enmienda y la confesión sacramental. San Juan de Ávila describe los actos del penitente, y realizar estos actos es tocar a Jesús. Es curioso, ¿no? Tocarle como le tocó la hemorroísa para alcanzar la sanación. Ella por los flujos de sangre perdía fuerza y vigor, perdía la vida física. El pecador pierde la fuerza y la vida de la gracia, poniendo en juego su misma salvación. Pero el santo abre un camino de esperanza en la llaga de Cristo. Anima a esperar en Él, porque esas llagas son el signo más sensible del perdón que el Señor nos quiere regalar. Son la salud que nuestra alma necesita, y todo está en confiar en Él, en abandonarse. La confianza en sus llagas es el camino para experimentar el perdón, según manifiesta el maestro Ávila. Es decir, la confianza en las llagas es ese camino para experimentar el perdón. Ahí está la clave. Contemplando las llagas de Cristo, yo puedo experimentar el perdón. Yo puedo experimentar la misericordia. Yo puedo experimentar el amor. San Juan de Ávila entiende que el pecado provoca en nosotros una llaga que debe ser curada, sanada con la fuerza de la misericordia.
Cuando el hombre es consciente del efecto del pecado de su vida, experimenta precisamente la turbación y el desconsuelo. Pero tocar a Cristo es experimentar el perdón, y se entiende que el pecado provoca esa llaga que debe ser curada y sanada por una mano misericordiosa que quiere sanarme, que quiere curarme. Sus heridas nos han curado. Si el pecado produce en mí una llaga, Cristo ha querido tener las llagas, consecuencia del pecado en su carne, para purificarnos, para salvarnos a nosotros, para convertir nuestra vida en un signo de salvación y de esperanza. Es curioso porque las llagas que se provocan en nosotros por el pecado, Cristo las padece ya Él por nosotros, y sus llagas, sus heridas nos curan. Él quiere ser herido por el pecado para sanar nuestras heridas. Él quiere ser transformado para transformarnos. Él quiere llevarnos al misterio del amor. Él quiere transformar nuestra historia. Y por eso contemplar las llagas de Cristo es contemplar la salvación, es contemplar el amor. Pero como decíamos antes, cuando el hombre es consciente del efecto del pecado en su vida, pues experimenta la turbación. Y San Juan de Ávila lo expresa en la carta número 12. Quien se siente llagado y entristecido, mire aquí y alegre sea, como dice David, cuando dice en el Salmo, mi ánima es turbada, por tanto me acordé de ti, de la tierra del Jordán y Hermán y del monte pequeño. Quien así se mira y ve tantas abominaciones, túrbase ha muy de verdad, no hallando hora bien gastada en toda su vida. Ve sus males muchos y graves, y grandes, y sus bienes pocos y flacos. ¿Qué hará sino turbarse quien delante de juez tan estrecho tiene mala cuenta y remedio? Qué importante es la humildad. Uno tiene que experimentar ese llagado por el pecado y por tanto tiene que ser humilde para experimentar el perdón. Solamente el corazón que es pequeño, que es humilde, conquista el corazón de Dios. Solo el corazón que es humilde es el que experimenta con mayor fuerza la misericordia, el perdón, la paz. Solamente aquel que se experimenta sanado, amado, perdonado, querido por el Señor, pero desde la humildad, desde el camino del que necesita de Dios. No de aquel que, le toca, sino de aquel que quiere realmente experimentarlo, porque lo necesita, porque quiere experimentar su perdón. Pero el santo Ávila invita a la contemplación de Cristo crucificado, precisamente porque en sus llagas se encuentra el consuelo para el hombre pecador. Ahí encuentran consuelo los hombres pecadores. Cristo asume nuestra existencia, nuestra carne, nuestro pecado, para liberar al hombre de la corrupción y muerte que esto provoca. Sus llagas son la victoria sobre el pecado y la muerte, gracias al misterio del admirable intercambio, donde Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios. Desde esta perspectiva, toma muchas más fuerza en la teología abilista la frase del apóstol San Pedro, sus heridas nos han curado. Aquí es donde toma mucha fuerza esta frase de San Pedro, precisamente porque entiende San Juan de Ávila que el Señor en ese admirable intercambio ha asumido la consecuencia de nuestro pecado para hermosearnos con su hermosura. Y aquí está la clave de ese admirable intercambio. Sus llagas son la victoria sobre el pecado y la muerte, porque sus llagas son el signo de que Él ha querido padecer por mí, ha querido pasarlo por mí, ha querido vivir conmigo, ha querido transformar mi historia. En Cristo crucificado, el pecador encuentra una fuente de misericordia y al mismo tiempo una escuela de santidad, porque Jesucristo nos enseña a agradar a Dios Padre. O sea, en Cristo crucificado es donde va a encontrar siempre el pecador misericordia y al mismo tiempo iba a aprender la santidad. En la cruz es donde vamos a aprender realmente a ser santos, a transformar y a dejarnos transformar por su amor. Ciertamente en la cruz es donde encontramos su consuelo y esperanza, aunque nos parezca dolorosa, pero en la cruz, sin embargo, siempre encontramos ese misterio, ese agradar a Dios. Así también se expresa en la carta 12 que hemos leído antes. Escuchamos a otro párrafo. Si no sabemos lo que hemos de hacer para agradar a Dios, miremos a Cristo, y Él nos enseñará en la cruz la mansedumbre, que aún con los males no maldice a quien le maldicen. No se venga, aunque puede, de quien mal le hace. Desprecia la honra, la riqueza y el regalo, y por obedecer la voluntad del Padre se pone a riesgo de cruz. Quien no sabe ciencia, venga a oír a este maestro sentado en su cátedra. Quien quiere oír un buen sermón, oya a Cristo en el púlpito de la cruz, y será libre de errores, porque la verdad que es Él le librará. Y si somos mudables y flacos en el obrar, miremos al autor de nuestra fe. Cuán clavado está en la cruz
de pies y manos, y tan sin mover para hacernos a nosotros, por su sangre, firmes en el bien y perseverantes. En la cruz está la salvación. Esta es la clave. El santo no para de remitirnos continuamente a la cruz, la cruz, la cruz. Porque en la cruz está todo. En la cruz está todo. Y aquí vamos a encontrar al resucitado en la cruz. Pero en la cruz está todo. Y ahí está el misterio. Buscar agradar a Dios. Y para agradarle, mirar a Jesucristo. Y saber vivir la cruz con Él y en Él. Y saber entregarnos con Él y en Él. Solamente así podremos de verdad vivir cristianamente. Con el sello de Cristo. Con el sello de su amor. Abiertos a la acción del Espíritu Santo. Pero es importante mirar la cruz. Y aprender en la escuela de la cruz. Ese arte del amor. Ese arte de amar como ama Él. De comprender como comprende Él. De entregar la vida como lo entrega Él. En definitiva, Cristo quiere portar las llagas para liberarnos de nuestras miserias y alcanzarnos el perdón y la paz. Cristo esposo quiere sufrir las llagas por cada alma, su esposa, y convertirse así en morada eterna de amor para el pecador arrepentido. Así lo expresa el mismo San Juan de Ávila en la carta 125. Estétese, señora, en las llagas de su Señor, pues por sanarlas de ella pasó él aquellas. Y si no es para pasar ella por él otras tales, sea para agradecérselo a él y para compadecerse con él y llorar porque sus pecados le pusieron en aprieto tan grande. More allí, señora, y no de paso, como por venta, con los que pasaban por el camino y movían sus cabezas, blasfemando al Señor. Sino esté de reposo muy fijada, par de la cruz, como la Virgen y Madre y el amado discípulo y las otras santas mujeres. Porque los que de paso se pasan por este beneficio tan grande, ni lo conocen, ni agradecen, ni les queda más que el sonido. Y algunos, como son los infieles, con blasfemar de él, porque no se paran a mirar despacio esta gran maravilla del amor. Mas el cristiano que mora aquí dice de corazón: esta es mi holganza en el siglo, de siglo en siglo. Aquí moraré porque la escogí. Y si la esposa no está enclavada en el corazón donde su esposo está enclavado en el cuerpo, ¿cómo escapará de nombre tan desamorada y desagradecida? Es curioso cómo el santo entiende que nuestro don tiene que darse con Cristo crucificado. Porque si no, ¿qué sentido tiene nuestra vida? ¿Cómo entender nuestra vida si no es para vivir con Él? Si no es para estar con Él, si no es para compartir el tiempo con Él. Nuestro amor, nuestra esperanza, nuestro consuelo tiene que ser Jesucristo. Estar con Él, gastar tiempo con Él, vivir por Él y para Él. Ahí está el misterio. Es el misterio de dejarse transformar por su amor y por su misericordia. Es el misterio de su gracia y de su bondad. Es el misterio de Dios. Dios quiere hacerse hombre. Dios quiere hacerse carne. Dios quiere realizar ese admirable intercambio. Pero el Señor al mismo tiempo nos quiere transformar y cambiar. El Señor al mismo tiempo nos quiere purificar y nos quiere hacer de nuevo. Esta es la clave. Confiar siempre en que las llagas de Cristo son fuente de perdón y de misericordia. Esta consideración lleva siempre a contemplar las llagas de Cristo como las contempla San Juan de Ávila. Y San Juan de Ávila contempla, como hemos dicho, como perdón, como sanación, como curación. Por tanto, vamos a dejarnos curar por el Señor. Vamos a dejarnos mirar por Él y contemplemos sus llagas. Porque contemplando las llagas de Cristo podremos experimentar en qué consiste el amor y la misericordia. Contemplando las llagas de Cristo, nuestro corazón se va haciendo más humano, porque comprende mejor la debilidad humana, comprende mejor al hombre, cuando vemos a otro hombre sufrir por nosotros, que es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios quiere padecer la cruz, quiere padecer y morir para darnos el perdón y la misericordia, como hemos escuchado en el grito de San Juan de Ávila. El Señor nos escoge y quiere vivir con nosotros, y quiere estar cerca de nosotros, y quiere amarnos tanto que por eso quiere permanecer siempre cerca. Hay que dejarse hacer por el Señor, dejarse tocar, dejarse transformar por Él, porque Él viene a llenar nuestra vida de sentido, Él viene a redimir nuestro corazón. San Juan de Ávila nos enseña a contemplar las llagas de Cristo como fuente de perdón y de sanación. Recordemos que esta unión entre perdón y sanación está en las traducciones más antiguas del sentido de la llaga de Cristo. Todos los santos místicos han entendido la sanación y el perdón como un acto único, como un acto relacionado, porque la mayor enfermedad del mundo es precisamente el pecado.
Nuestra mayor enfermedad es el pecado que nos mata y nos impide contemplar el rostro de Jesucristo. Miremos hoy al Señor. Dejémonos tocar por Él. Dejémonos convertir por su misericordia. Y adelante. Vamos a intentar que la llaga de Jesucristo sea nuestro descanso, nuestra fortaleza, nuestro consuelo, nuestra esperanza. Que en la llaga de Cristo encontremos siempre un camino de amor verdadero. Dios les bendiga a todos. Buenos días en el Señor.